El grupo Trump, Vance, Musk manejan lo que llamaríamos la economía tangible, es decir, las materias primas. Por eso Trump es petrolero, por eso se va sobre las tierras raras de Ucrania. Entonces el otro grupo pues maneja desde Waterloo las finanzas que han sido especulativas, toda una burbuja especulativa, que hoy se está desplomando. ¿Por qué? Porque ha surgido el bloque del BRICS Plus, y naturalmente están desbancando al dólar. Elon Musk y Trump han pedido ir a auditar si está el oro de los lingotes de oro que supuestamente posee la Reserva Federal, y está en tela de juicio si tales lingotes de oro que están supuestamente en Fort Knox existen. Tú recordarás que cuando muere Nikola Tesla, el genio cristiano ortodoxo y serbio, el genio de la electricidad, entonces su herencia de sus escritos, el FBI, se lo da a estudiar al tío de Trump. Esa parte poca gente lo conoce. De ahí viene la gran alianza de Elon Musk con Trump. Hoy el esquema es globalistas versus soberanistas, y si tú me presionas más, te diría, hoy el esquema del siglo XXI es inteligencia artificial. Quienes manejan la inteligencia artificial definirán al mundo. Mientras no pensemos como latinoamericanos, pues vamos a ser presa de quien gane o quien pierda esta batalla de estos grandes. Cualquiera que quiera gobernar Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, tienen necesariamente que tener la alianza con los latinos. Nosotros lo que nos sobra es cultura y civilización. Yo creo que esa es nuestra fuerza. Tenemos que empezar la nueva ideología de Latinoamérica a partir de nuestra grandeza civilizatoria. Esa es mi muy humilde opinión. Y a partir de ahí pensar si realmente quieres ser latinoamericano o quieres ser esclavo. Tenemos que definir lingüísticamente quiénes somos, los mexicanos, los latinos o los llamados hispanos. Estamos ante en la transición de un nuevo orden mundial. Hoy nos acompaña el doctor Alfredo Jalife Rame. Él es un reconocido analista geopolítico, redactor de la columna Bajo la Lupa y tiene el programa Radar Geopolítico, que seguramente muchos de ustedes conocerán. Mi nombre es Jen García, de Líderes del Mundo Hispano en Epoch TV. Vamos a la entrevista. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en el programa Líderes del Mundo Hispano. No, hombre, para mí es un honor, y sobre todo que sean líderes del mundo hispano que van a gobernar el continente americano próximamente. Vamos a ser la mayoría, no solamente de Estados Unidos, sino ya, de nuestro continente, que ya no será americano, sino será latinoamericano. Muchos analistas, de hecho la gente que llevaba las encuestas de la campaña del presidente Donald Trump, pues nos ha dicho que para ellos fue sorprendente el resultado de las elecciones, que ya tenían cálculos de que podría haber un incremento notorio en la cantidad de votantes que estarían respaldando a la presidencia de Donald Trump, pero que los hechos superaron por mucho las proyecciones que ellos habían realizado. Así que fue realmente el voto latino el que dio el triunfo al presidente Donald Trump. ¿A qué se enfrenta el presidente Donald Trump para poder llevar a cabo su plan de Make America Great Again, hacer América grande otra vez? ¿A qué se enfrenta? ¿Por qué de pronto es como una avalancha de acciones y cosas que vienen en su contra? ¿Por qué es esto, doctor? Yo tengo dos hipótesis. Acuérdate que yo no soy muy dado al determinismo. Me gusta manejar escenarios, manejar hipótesis, y ya cuando se van concretando, pues ya forjas tu axioma y tu teorema. Yo creo que hay dos características en la personalidad de Donald Trump. Dos. Persona que yo he seguido desde hace mucho. Tú recordarás que él perteneció primero al Partido Demócrata, luego se cambió al Partido Republicano, pero eso es muy común en Estados Unidos, tampoco hay que asustarse. Es parte del juego
bueno, que ha tenido Estados Unidos, en el que tuvo mucho éxito, mínimo por 200 y pico de años, pero que hoy se topa con una realidad que yo diría pues muy estructural. Tienes el ascenso de los BRICS Plus, que hoy en su Producto Interno Bruto han superado al G7, del que forma parte Estados Unidos, y esto lo entiende muy bien Trump. Acuérdate que Trump estudió en Wharton School of Economics, allá en Pensilvania. Tampoco es un retrasado mental como sus enemigos lo pintan. Yo soy muy neutral. Tú me preguntas de él, pues depende del tema, ¿no? Hay temas en los que estoy de acuerdo, hay temas en los que estoy en desacuerdo. Yo soy nieto de un migrante libanés, pues imagínate, a mí me duele mucho la cuestión de los migrantes, cuando es muy sencillo de resolverlo, con un plan Marshall para Latinoamérica y se acabó. ¿Quién quiere estar emigrando de su sitio de origen, no? Para ser maltratado en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces yo te daría los dos, dada tu pregunta muy puntual, las dos características que veo en Trump. Primero, la personal. Es una persona que ha sufrido atentados, uno milagroso en Pensilvania, donde es gobernador Joshua Shapiro, que no es ningún secreto, él es israelí estadounidense, incluso sirvió en el ejército de Israel, pero también no quiero porque yo he analizado mucho esa parte, el mismo Israel está dividido. Hay gente que es pro Soros y gente que es pro Trump. Están divididos. El mismo Netanyahu sería la condensación de esa situación. Ya sabes, Netanyahu es pro Trump y es eminentemente pro Soros. Y ahí tienes todos los memes de su hijo, Jair, que vive en California muy cómodamente para no ir a la guerra, ¿no? Pero esas cosas hay que seguirlas, por eso yo soy muy puntual. Entonces, primero que nada, tienes un personaje como Trump, que no tiene que ver Trump 2.0 con el Trump 1, porque aquí, pues literalmente él mismo lo dice, que Dios lo salvó, porque al voltear la cara, pues falló el tiro que iba directo a la base del cráneo y que hubiera sido letal. No pocos manejan que el grupo de George Soros intente eliminar a Trump, lo cual ahorita si quieres lo ahondamos, Jennifer. Bueno, esa sería la primera parte, ¿eh? Sí, es decir, tienes una personalidad que se salvó de milagro de la muerte, él mismo maneja que Dios lo rescató, y tú lo sabes mejor que nadie, este Trump 2.0 maneja lo que se llama el Project 2025. Yo creo que ahí está la quintesencia de su verdadero programa. Es decir, Proyecto 2025 colisiona radicalmente con la política que venía manejando Estados Unidos con todo el Partido Demócrata, desde los Clinton, pasando con Obama y luego con Biden, que es la agenda woke, que viene de la palabra awakening, que es muy dado para el protestantismo, que significa despertar. Bueno, que tiene muchas connotaciones, no me quiero perder en ellas, y que es la Agenda 2030. Bueno, la resumo, que son totalmente antagónicas. Estamos hablando de un Trump que es petrolero, es anti-Agenda 2030, es antiglobalista, es nacionalista cristiano, mucho cuidado con ese término, nacionalista cristiano, que ahí viene en la Agenda Project 2025, y que va contra el woke, que ya sabemos es Agenda Verde, que ya fracasó desde Alemania, el mismo Estados Unidos, ya lo viste, la EPA, Environment Protection Agency, ya quitó de su quehacer político todo lo que tiene que ver con la Agenda Verde, que además es
no me quiero meter mucho en eso porque ahí, si quieres me lo preguntas y te lo contesto, pero que en realidad era controlar la agenda energética del planeta. E iba directamente en contra de Rusia, que es uno de los principales productores del petróleo. Bueno, entonces hasta ahí yo creo que queda muy claro que estamos hablando de la colisión de dos cosmogonías y ya me voy directamente a la parte que yo he seguido a nivel financiero. Mira, te lo digo con humildad y rigor, Jennifer, y no sé si yo fui el primero o el quinto, me da igual, me tienes sin cuidado, pero yo soy de los que acuñaron el término de geofinanzas. Muchos dicen que yo fui, otros dicen que no, que fue otro. Les doy el primero y el cuarto lugar, que me pongan en el quinto lugar. A lo que quiero llegar, lo importante aquí no es si eres el primero o el cuarto o el quinto, es entender el mundo bajo la óptica de las geofinanzas que no se están analizando. Entonces, ¿qué pasa? Muchos caen en reduccionismos geopolíticos sin contabilizar esta agenda geofinanciera. Y ahí sí lo ves muy claro, porque ahí sí ya tienes dos grupos muy claros, que son el grupo de Trump con el gobernador, con el vicepresidente J.D. Vance. Ya ves que le dijo hasta Zelensky en forma despectiva, le dice JD. Eso nadie lo ha manejado porque los multimedia están controlados por el grupo Soros. Esa es la realidad. Estamos hablando de un grupo que viene dominando a Occidente desde 1971. Eso es una realidad. Estamos hablando de más de medio siglo. Se dice fácil, ¿no? Y no es fácil desmantelarlo. Bueno, dicho esto, lo que son Trump, J.D. Vance y Elon Musk, que ya ves que lo manejan como que es el presidente en la sombra, choca, colisiona con toda la agenda geofinanciera de lo que yo llamo los cuatro jinetes. Quizás les debería llamar los cinco jinetes. Te voy a decir por qué. Y ahí te van. Los cuatro jinetes son, en orden de importancia, la banca Rothschild, o Rothschild, como le dicen en inglés, pero en realidad en alemán es Rothschild, porque ellos vienen de Frankfurt y significa el escudo rojo, que es un grupo de hermanos que dominaron al mundo desde que ganaron bursátilmente la guerra de Waterloo. Eso hay que seguir muy bien lo que pasó. Bueno, esa es una. Luego BlackRock, que es el máximo banco de Under Management Assets, como se le llama, activos bajo manejo, ¿no? Es decir, que los manejan, no necesariamente es de ellos. Ellos no tienen tanto dinero. Larry Fink, que es Hazaro, ahorita explico qué quiere decir Hazaro, maneja 200 mil millones de dólares. Sí, pero la banca te maneja 11 trillions. Trillions es, en español mal traducido, billones, millones de millones o 10 a la 12ª potencia. Pues no estás jugando. Obviamente George Soros, que es el más visible, y luego tienes a Bloomberg. Yo le agregaría, lo que pasa es que estos cuatro son de origen Hazaro todos, y no quiere decir que yo esté a favor o en contra de los Hazaros. Eso no quiere decir nada. Los Hazaros, y lo pueden buscar en la Enciclopedia Británica, que es lo más pro-israelí del mundo, se escribe en inglés Hazars, Khazars. ¿Quiénes son? Son mongoles centroasiáticos que en el siglo IX se convirtieron a la religión judía sin ser de origen racial judío, eso es importante, en alrededor del Mar Negro. Bueno, eso te dice mucho. Ahora, yo agregaría el quinto, pero también con sus bemoles, porque ahí entra el Foro Económico Mundial de Davos, que tú lo sabes mejor que nadie, pues fue un invento de Henry Kissinger, apuntalado por nada menos que los Rockefeller, que son de los grandes magnates que inventan Estados Unidos, que son los que hacen Standard Oil, hoy están en ExxonMobil, luego propulsan Chase Manhattan Bank, que se fusiona con JP Morgan, que hoy es el principal megabanco de Estados Unidos, y luego pues, ahí tienes que manejan
lo que se llama la Comisión Trilateral, que luego la retoma Zbigniew Brzezinski en el calendario geopolítica de... acuérdate que Brzezinski fue el asesor de Carter y es el alma mater de todo el esquema del Partido Demócrata, que no hay que perder de vista eso. Entonces ahí tienes, yo ahí lo mantendría en referencia a tu pregunta, lo resumo sutilmente. Si tienes una guerra civil en el mundo occidental que antes no se atrevía a decir su nombre y que hoy es, para los que analizamos, es lo más prístino del mundo. Tienes un grupo que se llama Trump, ya ligado a J.D. Vance, que además acuérdate que J.D. Vance se convirtió al catolicismo, senador por Ohio, y que además profesa, es devoto de un santo libanés. Yo por eso sé muchas cosas de él, que es San Charbel. Es un santo libanés, supuestamente hace milagros. Bueno, un milagro es que haya sido vicepresidente, ¿no? Entre tantas cosas. Y también, pues, tienes a Elon Musk, que abiertamente te dice que el principal enemigo de la humanidad es nada menos que George Soros. Bueno, y ahí viene la parte fundamental. ¿Qué maneja un grupo y qué maneja el otro grupo? Esa es mi muy humilde opinión. El grupo Trump, Vance, Musk manejan lo que llamaríamos la economía tangible, es decir, las materias primas. Por eso Trump es petrolero, por eso se va sobre las tierras raras de Ucrania. ¿Qué tiene enfrente? Pues nos guste o no, y no lo digo porque me caigan bien o mal, porque yo no me manejo así. Yo no soy de filias o fobias, yo manejo análisis. Lo que soy realista. Entonces el otro grupo pues maneja desde Waterloo las finanzas que han sido especulativas, toda una burbuja especulativa, que hoy se está desplomando. ¿Por qué? Porque ha surgido el bloque del BRICS Plus, y naturalmente están desbancando al dólar. Y ahí tú tienes el choque entre un grupo que, como es el grupo de los BRICS Plus, que naturalmente en un momento dado deseaba la desdolarización y que yo ahora veo en la negociación entre Trump y Putin como que ya Putin le bajó a toda esta cuestión de la desdolarización. Entonces, a mi juicio, el mundo está muy claro. No lo ve quien no lo quiere ver. Sí, es muy notorio que la cuestión financiera ha sido uno de los puntos clave, si no es que el punto más importante en la agenda del presidente Trump. Sobre todo ha hecho algunos comentarios en algunas ruedas de prensa, en de alguna manera en relación a la Reserva Federal. Y junto con Musk, que qué va a pasar cuando entre, ¿no? Entonces, sí da mucho la sensación de que la parte financiera va a terminar siendo un parteaguas. Si lo logran estos 4 años, la verdad es que está avanzando a pasos agigantados en los pocos días que lleva ya de gestión, que lo que parecía bastante lejano hoy en día va a un ritmo aceleradísimo. Entonces, ¿cree usted, doctor, que en estos 4 años se puedan dar estos cambios que tanto ha comentado en relación a este giro del poder en relación a la parte financiera? Fíjate qué bien lo ves, Jennifer. Tan es así que hoy ve cómo está el precio del oro. Ya rebasó las $3,000 la onza. La plata, que desgraciadamente en México, whatever that means, porque ya no sé qué significa México. Acuérdate que México es un país dominado por BlackRock desde Fox, y lo puedo demostrar, lo digo abiertamente. Pero no me quiero meter en el tema México, porque hoy tengo 2 juicios que me están persiguiendo, y tú lo sabes, y por eso te rogué que no toquemos mucho el tema de México. Bueno, porque pues la justicia desgraciadamente es muy selectiva, ¿no? ¿Y para qué me meto en problemas? Entonces, pero hay realidades que no se pueden eludir.
Y tú mejor que nadie sabes que Elon Musk y Trump han pedido ir a auditar si está el oro de los lingotes de oro que supuestamente posee la Reserva Federal, que hay que decir algo de la Reserva Federal. La Reserva Federal no es un banco central como muchos creen. La Reserva Federal es un conglomerado de bancos privados, donde está la mayoría de esos grandes bancos que ya conocemos. Nada más voy a citar a uno, a JP Morgan, Chase Manhattan. ¿Ya para qué seguimos? Bueno, entonces, y está en tela de juicio si tales lingotes de oro que están supuestamente en Fort Knox existen. Tú lo sabes que eso lo viene pidiendo los republicanos, sobre todo el que fue legislador, que es médico, curiosamente de profesión, Ron Paul, lo viene pidiendo, tejano, por cierto, y lo viene pidiendo una auditoría para ver si existen tales lingotes de oro. Bueno, segundo punto, su hijo, que es senador por Kentucky, Rand Paul, que es uno de los mejores fiscalistas en Estados Unidos, esto tú lo sabes mejor que nadie. Igualmente, bueno, y además Kentucky es ahí donde está Fort Knox, donde supuestamente están las reservas de oro. Bueno, y ya le pidieron tanto a Trump como a Musk que no vayan a Fort Knox, porque va a salir, ¿qué tal? Mira, ahí tienes dos escenarios, yo no quiero ser determinista. Uno, están los lingotes de oro y no hay problema. Pero yo te hago la pregunta a ti, Jennifer, ¿y qué tal si no están tales lingotes de oro? ¿Te imaginas arder Troya a nivel financiero? ¿Por qué crees que está subiendo tanto el oro? ¿Por qué Estados Unidos está jalando? ¿Por qué Gran Bretaña está mandando todo su oro en forma acelerada a Nueva York, a la Reserva Federal de Nueva York? Bueno, es todo un tema que nos llevaría horas a hablar de lo. Sí, pero estamos en el manejo. Yo te diría en resumen a tu muy extraordinaria pregunta, estamos ante en la transición de un nuevo orden mundial. Pasamos del antiguo orden unipolar, donde Estados Unidos había ganado la batalla mundial, con la caída del muro de Berlín, 1989, la disolución de la URSS en 1991, y Estados Unidos gobernó el planeta a su antojo. Nada más que, a mi juicio, se embriagaron de poder tanto, que hoy tienes, bueno, ve lo que tienes. Se burlaron hasta el cansancio de Gorbachev en Rusia, de Boris Yeltsin, y quien entra en el año 2000, pues entra a gobernar, pues hoy el que es el mandamás de Rusia, que se llama Vladimir Putin, antiguo, no es ningún secreto, agente de la KGB. Sí, pero imagínate la información que no recaudó en ese lapso. Y luego tienes la grave crisis en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, que le toca a Obama y a Biden, la quiebra de Lehman Brothers, que sacude al mundo occidental, porque se pasaron de tueste en la especulación financiera. Querían robarse ya no el planeta, la Vía Láctea entera, y no les dio. Entonces hoy estamos ante una situación totalmente diferente. Yo creo, te lo digo a nivel realista, que Trump lo sabe mejor que nadie. Yo no subestimo a Trump, yo no subestimo a nadie. A esos niveles, tú no puedes subestimar a gente de ese nivel. Yo creo, esa es mi muy humilde opinión, y además lo ha dicho el mismo Trump. Hay una entrevista que le hicieron cuando era todavía candidato, donde él habla de que la desdolarización es peor que perder una guerra mundial. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Fíjate lo que son las cosas. Por eso ves tú a un Trump que obviamente él tiene todos los datos. Quieras o no, Jennifer, el mundo es piramidal, tiene su Olimpo, así lo ha demostrado la historia de la humanidad. Y pues nosotros deducimos, analizamos,
hacemos nuestro rompecabezas, pero no te puedes comparar con la información que manejan en el Olimpo Rusia, China y Estados Unidos. Me vas a perdonar. Nadie como ellos saben la situación del planeta. Y por eso yo hasta festejo el diálogo que se está dando entre Putin y Trump. Porque ¿cuál sería la otra alternativa a la que nos estaba llevando el Partido Demócrata? Pues era la Tercera Guerra Mundial nuclear, donde todos hubiéramos desaparecido. Esa es mi muy humilde opinión. ¿Por qué? Porque Kamala Harris, que pertenece al grupo de los 4 jinetes más 1, que es el Foro Económico Mundial de Davos, pues su consecuencia lógica era seguir la guerra. Y hoy tú lo ves, están dialogando en términos muy públicos, yo diría hasta públicos, ¿no? Que no me gusta porque la diplomacia tiene que manejarse de manera sutil, tiene matices, pero por algo están sacando las cosas, porque tienen enfrente un grupo que domina el planeta desde que Napoleón perdió la batalla en Waterloo. Es decir, no estás hablando de cualquier grupo, estás hablando de un grupo que domina el alma de Occidente, las finanzas de Occidente, desde la derrota de Napoleón en Waterloo, que es la banca Rothschild, nos guste o no. Tú sabes, por ejemplo, los chinos manejan que la banca Rothschild maneja trillions of dollars. Tienen un libro que se llama The Currency Wars. Yo cuando estuve en Hong Kong, ahí tuve la fortuna de comprar el libro en inglés y lo leí, que luego lo toma James Rickards y hace su libro también, que es un extraordinario analista, y que él manejaba ya la desdolarización con la divisa BRICS. Yo veo que eso ya se detuvo. Entonces, bien, estoy resumiendo, Jennifer. Hoy estamos ante el viejo orden mundial unipolar. Yo creo que ya feneció. La globalización se acabó. El mismo BlackRock lo reconoce. Empezaron a manejar el término de desglobalización. Te lo digo con humildad de rigor. Yo desde 2006 lo publiqué en un libro. Sí, pero nadie te hace caso. Pues ¿quién es Jalife? Pues Jalife es analista de un país de quinto mundo, de los emplumados de México, y obviamente no te registran. Hoy ya me empiezan a registrar, lo entiendo también. Pero también entiendo que yo provengo de un país de que estamos totalmente avasallados, ¿no? Y dependemos mucho de, nos guste o no, desde la guerra de Texas, ya para no ir en el siglo XIX, que seguimos dependiendo, somos codependientes de todo lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es esta situación? Viene un choque de trenes muy fuerte. Por eso yo te hablo de una guerra civil entre los globalistas de Occidente que manejan, todavía, mira, dominan Canadá. Ya ves que llegó Mark Carney, hoy lo nombraron primer ministro. Es el peor enemigo que puede tener Trump. Esa es la quintesencia de los 4 jinetes que acabo de citar y del Foro Económico Mundial de Davos. Ahora, nada más que Trump sí tiene el poder nuclear. Digo, eso tampoco hay que perderlo de vista. Tiene el botón nuclear, tiene el ejército estadounidense, pero no controla las finanzas. Tan es así que tú lo has visto, lo han golpeado, le han pegado a Tesla durísimo, ¿no? Ve Tesla todo lo que ha bajado en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Y aunque le hayan bajado su fortuna a Elon Musk, pues sigue siendo el hombre más rico del planeta. Pero tienes un grupo que es muy poderoso. Cuando tú me preguntaste, ¿lo podrán hacer en 4 años? No lo sé, fíjate, no lo sé. Porque el grupo que tiene enfrente es muy poderoso. Se han replegado en Europa, controlan hoy a Keir Starmer. Keir Starmer es ya sabes, recibió a Zelensky después que literalmente lo expulsaron de la oficina oval de la Casa Blanca. Lo recibe el rey Carlos III, que dicho sea de paso, es el rey también de Canadá. Dígase lo que se diga, es el jefe de Estado de facto de Canadá. Y hoy está gobernando ahí Carney, que no quiere al dólar como divisa de reserva. Él está contra el dólar. Quiere la reserva de él es la libra, así se llama,
que obviamente lo manejaría el Commonwealth y toda la anglosfera, pero sin Estados Unidos. Está habiendo una guerra civil en Occidente que no se atreve a decir su nombre, pero que ya empieza a permear. Entonces, no, yo no veo que sea tan fácil la batalla. Vamos a tener muchos atentados en Estados Unidos, van a haber muchos forcejeos. Hoy lo estás viendo en el mismo Estados Unidos, con la aprobación de este presupuesto de emergencia. Ya empiezan a chocar la misma gente de los cuatro jinetes entre Schumer, así se conoce, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Ayúdame, el líder de la minoría demócrata en el Senado. Sí, Schumer, ¿no? Así se llama. Ya ves, ya chocó con Nancy Pelosi. Ya están chocando adentro, ¿no? En el mismo Partido Demócrata. Entonces, es la clásica, yo diría es el clásico síndrome del tornado, para hablar en términos muy estadounidenses, el tornado famoso, que se va dando en la transición del caduco orden unipolar, globalista, neoliberal, financierista, que controlaron pues, desde la guerra de Waterloo, y que hoy, pues aparentemente Trump quiere cambiar con un diálogo que hoy tiene abiertamente y en público con Putin, y al que quieren sumar a China. ¿Por qué razón? Porque ya viste que el mismo Trump ha dicho que quiere visitar a China, ¿no? En los próximos, el mes, esto lo sacó South China Morning Post, lo publicó que sería en abril, pero Wall Street Journal lo ha relegado hasta mayo. Bueno, esa es la situación en la que estamos, nos guste o no. Ahora, yo no diría que el mundo está en pleno caos, tampoco. Yo manejo la hipótesis, Jennifer, del mundo tripolar. ¿El mundo será tripolar o no lo será? No hay otra manera, por la estabilidad estratégica que se tiene que dar. Porque hoy una guerra entre una de las tres grandes potencias contra cualquiera de las otras dos, pues es el fin del planeta y a nadie le conviene, y menos a cualquiera de las tres. Hoy tienes un mundo en el que estamos viendo un G2 ya más o menos que tiene sus altas, sus bajas, porque también Trump tiene muchas presiones internas, le han bajado la bolsa de valores, ya ves que está a punto de entrar la recesión en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también Rusia y China pues tienen una complementariedad geoeconómica que ellos abiertamente dicen que es ilimitada. Entonces, esa es la situación actual del mundo. Ahora, ¿cuál es su dinámica? Yo pienso, tienes dos caminos. Uno, o nos vamos a un arreglo de los tres grandes, lo cual sería benéfico para el planeta, o nos vamos a una tercera guerra mundial y tú y yo nos olvidamos del planeta, mi querida Jennifer. Bien de todos que esto pueda llegar a resolverse de alguna manera menos, que afecte lo menos posible como dicen, al ciudadano de a pie, al resto del mundo, porque definitivamente se siente esa tensión desde el primer término de Trump se sentía que esto empezaba a generar incomodidad, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también alrededor del planeta, y que ahora que por fin, pese a, como usted comenta, los intentos de asesinato, y que finalmente él hoy por hoy pues es el presidente de Estados Unidos, y ¿tenía él la necesidad de tener la presidencia de Estados Unidos para lo que viene? ¿Era parte importante del plan? Sí, sí, de otra. Bueno, incluso ya se habla abiertamente que hasta hubo fraude electoral, ¿no? Antes, ¿no? Porque ese grupo no lo iba a dejar llegar al poder. Es decir, les molesta, porque es otro esquema. Claro, yo creo que eso hay que entenderlo muy bien, ¿no? Estamos hablando, incluso, mira, hay algo muy interesante en la personalidad de Trump. ¿Por qué su alianza con Musk? ¿Por qué su alianza con Musk? Porque ahí tienes que irte a su tío, John, que tú recordarás, fue un genio físico del MIT, y cuando muere Nikola Tesla, ¿de dónde crees que viene el nombre Tesla que le pone a sus carros Elon Musk? ¿Por qué le pegan tan duro a la acción de Tesla? ¿Por qué incendian los carros de Tesla
en Seattle, en varios lugares de Estados Unidos. Obviamente es la réplica de ese grupo de los 4 jinetes que son muy poderosos, no hay que subestimarlos. Pero yo creo que Trump dijo, bueno, si ya estuve a punto de morirme, ya me iban a asesinar, y soy un milagro del nacionalismo cristiano, así lo pone él, pues hoy me arriesgo con el todo. Si no, no entendería uno muchas de sus acciones, ¿no? Que pueden sonar hasta temerarias. Pueden sonar temerarias. Entonces tú recordarás que cuando muere Nicolás Tesla, el genio ortodoxo, cristiano ortodoxo, que luego choca con ¿cómo se llama? Edison, que por cierto el papá era mexicano, era Alfa Edison. Pero nadie nos reconoce a los mexicanos, Jennifer, el genio de la electricidad. Entonces, su herencia de sus escritos, el FBI, se lo da a estudiar al tío de Trump. Esa parte poca gente lo conoce. De ahí viene la gran alianza de Elon Musk con Trump. Y tan es así que Musk, la primera ocasión donde le gana Trump a Hillary Clinton, Musk estaba con Hillary. Esto hay que seguirlo muy bien. Y ahora ya se clava totalmente. ¿Por qué? Esa es mi muy humilde opinión. Yo creo que Estados Unidos en el planeta Tierra perdió la batalla frente a Rusia y China. Esa es mi muy humilde opinión. Entonces, ¿qué opta Trump? Pues opta por irse al espacio. Y en el espacio, pues se pueden crear una burbuja de cuántos miles de millones de dólares te gustan, y ya veremos si es real o no la conquista de Marte o no. Pero es un proyecto muy interesante, ¿no? Que sirve para disminuir y diluir la grave deuda que tiene Estados Unidos de más de 35 trillions o millones de millones en español. No quiero decir billions, porque hasta nos confunde en español. Yo hasta digo, ya no usen la palabra billones en español, porque nunca los vamos a tener. Ya, vamos a usar mejor los trillions en inglés, que es 10 a la 12ª potencia. Entonces, aquí estoy viendo una recomposición muy interesante que no le conviene a los que perdieron la elección en Estados Unidos. Y hoy, ¿qué pasa? Que Trump sí tiene mandato, nos guste o no. Oye, ganó el voto popular, que no cuenta, pero que pesa, te da legitimidad. Ganó el voto electoral, sobre todo en Pensilvania, donde tenía a sus enemigos con Shapiro y Soros. Gana el Senado, gana la Cámara de Representantes y tiene mayoría en la Suprema Corte, aunque no tiene a los jueces que controla Obama, eso hay que decirlo abiertamente, con todo esto lo que se llama el lawfare, todos los jueces a veces que le están poniendo trabas. Es decir, la tarea de Trump no es sencilla, Yo no la veo nada sencilla, Jennifer. Y te estoy contestando 2 veces la misma pregunta que me has hecho. Eso no está decidido porque se tiene que decidir quién va a gobernar Occidente. Sí, esa es una de las cosas que nos resultaba muy interesante cuando hablamos recientemente en un evento con la ex primera ministra Elizabeth Truss. Nos decía justamente que en Inglaterra estaban luchando contra el mismo grupo, que estaba esperando que hubiera una revolución de Trump semejante a lo que sucedió en Estados Unidos. Entonces da mucha muestra de que como que este grupo no solamente está en Estados Unidos, sino que está esparcido por todo. Es global, es global. Y fíjate qué interesante lo que hace Jennifer. En Gran Bretaña, Keir Starmer, que apoyó a Kamala Harris abiertamente, tú lo sabes mejor que nadie, obviamente eso no le gustó a Trump, y que ellos, tanto él como Musk, estás viendo que Musk se está metiendo mucho en la política europea, ¿no? Están apoyando a Nigel Farage, el Partido Reformista, que hoy en las encuestas lleva la delantera. Es muy claro. Cuando uno analiza sin pasión el mundo, a mí me queda muy claro esta guerra civil en Occidente que ya se atreve a decir su nombre. El grupo soberanista
así lo podríamos llamar, de Trump, Vance, Musk, frente al grupo globalista, woke, de los cuatro jinetes, que son la banca Rothschild, BlackRock, luego tienes a George Soros y a Bloomberg. Es muy claro, ¿eh? Y obviamente alguien va a ganar, como todo en la vida, Jennifer. Alguien va a ganar y alguien va a perder, ¿eh? Sí, en la guerra no queda de otra, siempre hay un ganador y un perdedor. Una pregunta, doctor. ¿Por qué o qué gana este grupo al impulsar esta agenda progresista, esta agenda woke? ¿Por qué es su agenda? Mira, a mi juicio, la agenda era implantar, lo han dicho abiertamente, un gobierno mundial. Esa es la realidad. Y ahí están 1000 declaraciones, pasaríamos años analizándolas. Y obviamente muchos caen en las trampas. Yo por eso hoy ya esos terminajos de izquierda a derecha no son vigentes. Y muchos de ellos son financiados por uno de los dos grupos. Esa es otra realidad. Ahora, yo no subestimo a los cuatro jinetes ni al Foro Económico Mundial de Davos. Vienen gobernando al planeta desde 1971. Nada más saca tu cuenta, ¿no? Tienen muchos tentáculos, ¿no? Muchos financiados. Ya lo viste con USAID. Financiaban hasta George Soros. ¿Tú lo puedes creer? Con 270 millones de dólares. Bueno, era muy claro, ¿no? Ya cuando te metes al análisis, ¿no? Y no a escuchar noticias ahí desparramadas que no tienen conectividad. Entonces, ¿qué estamos viendo también? De que yo veo, mira, le veo mucha fuerza a este grupo de los cuatro jinetes y el Foro Económico Mundial de Davos. ¿A qué nivel? A nivel financiero. Domina las finanzas del mundo, todavía. ¿Cómo? Hay una cosa que la gente no sigue mucho que se llaman los derivados financieros. Los derivados financieros, tú no lo vas a creer, yo me he dedicado a ese tema hace 30 años. Los derivados financieros, estás hablando de 2,000 trillions, escucha la cifra, 2,000 trillions de dólares, que nada más lo hacen entre ellos mismos los grandes bancos y que están off balance sheet. ¿Qué quiere decir? Están fuera de balance, nadie los ve. Están en los paraísos fiscales. Ve cuántos paraísos fiscales no hay. Bueno, ahí está chocando Trump con un mundo que lo puede asfixiar. Yo sería más cuidadoso. Pero yo creo que él ya se la está jugando con esa milagrosidad, ¿no? Del nacionalismo cristiano. Bueno, y aquí obviamente vamos a ver cuál es el resultado. Este mundo no lo puede dejar. Han dominado al planeta. ¿Cómo van a decir, sí, aquí me rindo, te doy todo este juego? No se van a ir sin combatir. No hay que ser ingenuos. Tú mismo viste, bueno, no me quiero perder ahí. Tú ves, por ejemplo, el mismo Trump. ¿A quién nombra como secretario del Tesoro? A Bessent. ¿Quién es Bessent? Pues trabajó para George Soros, viene de George Soros. Es decir, está teniendo todavía traslapes, lo que llaman en inglés un overlapping, con ese grupo para no chocar abiertamente. Sí, pero el otro grupo le responde y le pone de primer ministro en Canadá a su peor enemigo, que se llama Carney. Esas cosas el gran público no lo sigue, porque además no tiene por qué saberlo o no le interesa, y no es fácil de seguir tampoco, ¿no? Tienes que llevar 50 años de análisis casi para medio entenderlo, y a veces muchos ni lo entendemos. Entonces, sí estamos viviendo, yo diría, un tornado global difícil. A mí hay una frase, Jennifer, que manejaba mucho un gran
analista marxista italiano, ahorita me acuerdo el nombre, no sé por qué se me escapó, que decía que cuando se cambia de un viejo orden mundial que no acaba de morir y vamos a un nuevo orden mundial que no acaba de nacer, en el intermezzo surgen monstruos. Hoy estamos viviendo esa fase. Estamos viviendo una transición del caduco orden unipolar que necesariamente tiene que ser multipolar y más condensadamente tripolar o no lo será. América Latina en el panorama y ahora que está Trump en el poder de Estados Unidos, ¿es el impacto para América Latina como Latinoamérica, como nos comentaba, en su conjunto? ¿Es por países? ¿Es por regiones? ¿Qué se puede esperar a todos los habitantes de América Latina con esto que ya empezó siendo pues una de las cosas fuertes que han estado enfrentando, ¿no? Pero a la vez se dice que la razón es principalmente por acabar con la cuestión del narcotráfico, narcoterrorismo y este tipo de cosas. Mira, ya me acordé el nombre, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, gran pensador italiano, que hace su libro desde la cárcel. Bueno, mira, acabas de hacer la pregunta del siglo. Que yo hoy daría el ecosistema de Trump es Groenlandia hasta Canal de Panamá. En espera de llevarse Brasil, vamos a esperar la elección en Brasil, que no le está yendo bien a Lula, entonces tiene un aliado que se llama Bolsonaro, si no es Bolsonaro será su hijo. Latinoamérica está totalmente extraviada. No hay pensamiento geopolítico, se clavaron en un esquema caduco de izquierda-derecha que no sirve para nada, cuando hoy el esquema es globalistas versus soberanistas, y si tú me presionas más, te diría, hoy el esquema del siglo XXI es inteligencia artificial. Quienes manejan la inteligencia artificial definirán al mundo, y hay dos países que lo pueden definir, se llaman China y Estados Unidos. Quizás se agregue Rusia, que manejan la inteligencia artificial a nivel militar, pero no a nivel comercial, que es el que vemos para nosotros los leguleyos. Mira, Latinoamérica está extraviada, tiene que repensar su postura en el mundo, y mientras no pensemos como latinoamericanos, pues vamos a ser presa de quién gane o quién pierda esta batalla de estos grandes, ¿no? Yo te doy mi esquema, el que veo, me lo huelo. Bueno, tú lo sabes esto mejor que yo. Tú lo ves a nivel California. Aunque a California, pues, por Newsom, el gobernador, curiosamente que fue esposo, fíjate, esas cosas biográficas como pesan, de la exnovia del hijo de Trump, que ya la dejó. Esas cosas pesan mucho, parece que no. Ahora yo soy mucho el esquema sexo, dinero y poder. Las tres siempre han ido de la mano desde Adán y Eva, nos guste o no. Y Newsom cometió un grave error cuando habló, pese a que acuérdate de California, I am sorry, pero es un estado mexicano. La mayoría son mexicanos. Newsom cometió un grave error cuando habló. Cometió un error al decir Latin X, como tipo Brexit, se le fue. Pues no, ¿cómo? Al que van a hacer, yo diría Newsom X. Te van a correr a ti, Newsom. Además, ¿quién perdió en California? Kamala Harris. ¿A qué voy? Ese es un esquema que también tenemos que ver. Por eso es una dinámica muy interesante el voto latino, del que los mexicanos somos el 70% y la mayoría guadalupanos, que eso tampoco lo perdería de vista. En un país que hoy está manejando el nacionalismo cristiano como es Trump. Y luego te vas a Texas, que es el segundo Producto Interno Bruto de la Unión Americana, el primero es California, que ahí votan los latinos y mexicanos, votan mexicano, ¿no? Perdón, ve mi lapsus, votan Partido Republicano. Y luego tienes Florida, donde Trump está agarrando a la mayoría de los latinos, vamos a llamarles así,
y ve, conforman la mayoría de su gabinete. Y nada más te cito a Marco Rubio, ¿no? Como secretario de Estado, para no seguirme con los demás. Bueno, ¿esto qué significa? El futuro de Estados Unidos y la gran batalla se va a dar por la captura del voto mexicano primero y en segunda instancia latino y o hispano. ¿Por qué? Porque la demografía sí es determinista, si es que usas la democracia, porque la democracia es sinónimo por el número de la demografía. Y hoy, hoy estás teniendo una curva exponencial que son los centennials, que somos la mayoría los mexicanos. Entonces ahí, a mi juicio, esa es mi muy humilde opinión y lo emito como hipótesis, cualquiera que quiera gobernar Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, tienen necesariamente que tener la alianza con los latinos, si no están perdidos. ¿Qué le queda al presidente Trump después de que muchos, con toda esta situación, dónde se confrontativa en relación a cómo lo ven mucha gente en América Latina, algunos hispanos en Estados Unidos, no los de la frontera, que son evidentemente quienes los respaldaron? ¿Qué es lo que le daría como ese nuevo comienzo, esta nueva imagen de que pudiera tener más respaldo? ¿Qué política o qué acción? Extraordinaria pregunta tuya. Hay que decirlo abiertamente. Hoy los multimedia los controlan los 4 jinetes y el Foro Económico Mundial de Davos. Es una de las principales fuerzas que tiene Estados Unidos, bueno, el viejo régimen de Estados Unidos. Hoy vamos a ver cómo se maneja Trump, cómo maneja su política de comunicación. Ya ves que ya empiezan a jalar a los podcasters, a los comunicadores alternativos, etcétera. Es decir, si hay un choque en la comunicación. Hoy, sin duda alguna, Trump no es popular en Latinoamérica. No nos hagamos ilusiones. ¿Por qué? Pues hay menos, ¿no? Cuando chocas con varios de los países, donde muchos de esos países están dominados por lo que llama el filósofo y geopolítico ruso Alexander Dugin la soroscracia. Es real. Mira, yo, I am sorry, pero lo voy a decir. Canadá está dominada por la soroscracia. ¿Quién es Justin Trudeau? ¿Quién es Carney? Al sur de Estados Unidos, para no nombrar países, pues está dominada por la soroscracia, con pocas excepciones. Yo te diría Bukele en El Salvador, ¿no? Un tanto cuanto. Y, pues, yo no veo a nadie más. Un poco Bolsonaro, el grupo Bolsonaro que lo están presidiendo en Brasil, pero realmente la soroscracia gobierna Latinoamérica, con ese discurso de izquierda y derecha, cuando la soroscracia pues tiene hasta izquierdistas travestis. Yo así les llamo, ¿cómo puedes ser izquierdista y al mismo tiempo globalista? Ahí luego me la platicas, ¿no? Entonces entra en una serie de contradicciones que por eso yo quiero hacer luz, que ya no usan esos terminajos topográficos que sí sirvieron, conste, en esto matizo, sí sirvieron. En Gran Bretaña, en el siglo XVII, lo promulga Carlos II, ahorita que en la asamblea de del Parlamento británico, los que se sentaban a la izquierda eran los comunes, a la derecha eran los realistas. Y en la asamblea francesa, ¿no? Los girondinos se sentaban a la derecha y los jacobinos se sentaban a la izquierda. Duró, y lo tengo que aceptar, cuando viene la revolución industrial, ¿no? Se da izquierda-derecha entre capitalistas y comunistas, y aún en la Guerra Fría entre la URSS, que manejaba el concepto de izquierda, y el mundo capitalista con Estados Unidos, el G7, etcétera, que manejaba el concepto de derecha. Eso ya no es vigente, ya no sirve. Hoy tenemos que usar términos, a mi juicio, en este corte de caja de hoy, ¿quiénes son globalistas? Que quieren el gobierno mundial, con muchas trampas detrás, ¿no? Una trampa, por ejemplo, es la agenda verde. ¿Por qué la agenda verde? Sí, porque te van a obligar a que tú cedas como país del tercer mundo tu petróleo para que luego vengan los de arriba del Olimpo y se lleven tu petróleo. Pero ya te metieron todos los goles del mundo. Por favor, esa jugada está muy vista. Esa la sabe cualquier novato de fútbol americano.
Entonces, yo creo que ese es el problema de Latinoamérica. No estamos pensando como latinoamericanos, estamos siendo presa y presos de conceptos que son ajenos a nosotros, ajenos muy entrecomillados, ¿no? Porque también dependemos de la conquista española, de la intervención británica, de la doctrina Monroe. Hay mucha historia que escribir, pero te lo digo en forma muy simplista, porque obviamente es simplista lo que voy a decir. Latinoamérica tiene que pensar como Latinoamérica. Es decir, vamos a vender caro nuestro amor a quien gane esta batalla entre los dos grandes. Nos guste o no. Ya le vendieron su alma a los globalistas en Latinoamérica. Ya lo vimos. ¿Qué resultado nos dio? Estamos peor que África. Ya África se adelantó a nosotros. Hoy África está jugando a los BRICS. Ve a Francia, la están corriendo de África. El mismo Estados Unidos ya ni compite ni con China ni con Rusia. Entonces, yo creo que hay que formular un pensamiento latinoamericano propio y ya no pensar como esclavos. En México y el resto de Latinoamérica estamos pensando como esclavos. Y hoy no te gobierna quizás la izquierda y derecha, sí, pero te gobierna BlackRock. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y dónde está Latinoamérica en esto? No existe Latinoamérica y me da mucha pena. Entonces hay que aprovechar el momento coyuntural donde vamos a ser mayoría en Estados Unidos, que es una de las 3 superpotencias mundiales, y aprovechar esa oportunidad de oro para ser verdaderamente latinoamericanos y ya iniciar nuestra gran odisea para tener nuestro ascenso a la inteligencia artificial cuando no estamos usando nuestra inteligencia natural. Si fuera un estigma de hace muchos años, desde que, tal vez desde la época de la conquista, está esta cuestión que siempre hay alguien, ¿no? Siempre por encima, siempre esta mentalidad, ¿no? Incluso lo hemos visto acá platicando con algunos líderes hispanos, cómo han tenido que vencer esta mentalidad para poder salir adelante y llegar a hacer pues realidad el famoso sueño americano, pero que culturalmente es algo que se viene arrastrando de generación en generación y que pues ha sido un factor de limitación para este desarrollo, porque capacidad no falta, iniciativa no falta, preparación ahí está, pero hay algo detrás que siempre termina siendo como un bloque, ¿no? Cuando se quiere buscar la expansión, el crecimiento, el desarrollo, y que son pocos los que pueden salir de esta mentalidad, que podría decirse, doctor. Bueno, fíjate, eso, la gran responsabilidad, Jennifer, la tenemos los mexicanos. Y no quiero irme a la conquista de Texas. No. Mira, yo a mis alumnos de posgrado, la primera clase, los invito a ir al Museo de las Intervenciones, que está aquí en Churubusco, en la Ciudad de México. Y regresan choqueados porque no conocen la historia de México. La historia de México que conocen es la de Televisa o la de Enrique Krause Kleinborg. Bueno, por favor, son... bueno, ya no quiero ir más lejos porque ardería Troya. Son falsos profetas historiadores que distorsionan la historia grandiosa de México, que somos un centro matricial de civilizaciones. Nada más ve las civilizaciones que ha procreado y prohijado México. La maya, la olmeca, la primera que era del continente americano, hasta que salieron los corales ahí con los incas. Tenochtitlan, nadie se encontraría, los zapotecas. Nosotros lo que nos sobra es cultura y civilización. Yo creo que esa es nuestra fuerza. Tenemos que empezar la nueva ideología de Latinoamérica a partir de nuestra grandeza civilizatoria. Esa es mi muy humilde opinión. Y a partir de ahí pensar si realmente quieres ser latinoamericano o quieres ser esclavo. Son dos. Si eres esclavo, pues te vas a la izquierda travesti, ¿no? Tipo Boric en Chile, que es el más esclavista de todos, ¿no? Que luego los controla George Soros,
Y ahí está, te muestro datos duros. Están financiados por George Soros. Esa izquierda no sirve. Ya no nos perdamos en esas galimatías laberínticos de la Torre de Babel de izquierda y derecha. Tenemos que pensar genealógicamente desde el punto de vista latinoamericano y saber nuestra perspectiva y prospectiva que vamos a ser los verdaderos líderes de Estados Unidos en cualquier circunstancia, gane el partido republicano o gane el partido demócrata. Más, fíjate, te lo digo abiertamente, yo hay una gente muy cercana a Trump, que es mexicano, y le reclamé, oye, ¿por qué Trump no ha puesto a ningún mexicano en el gabinete? Está lleno de cubanos, no tengo nada contra los cubanos, en absoluto. Yo estoy a favor, ya rebasen ese choque entre los cubanos de Florida y cubanos de la isla. Piensen en la unificación cubana, tipo los alemanes que se unificaron, porque si no vamos a seguir cayendo en esquemas de Guerra Fría que no nos benefician a nosotros, nos dañan y solamente benefician a quienes manipulan esos conceptos. Entonces le comentaba, yo no veo ningún mexicano, le dije, oye, los mexicanos somos la mayoría de los latinos o hispanos, y ahorita hay un pleito que si somos latinos o somos hispanos. Bueno, ¿y por qué no le conviene a la oficina del censo de Estados Unidos? ¿Por qué manejan el término hispanics? ¿Por qué no somos, si somos llamados hispanics, que somos el 70%, que además estamos subreportados, Jennifer, ojo, estamos subreportados? ¿Por qué no nos dicen mexicanos? A ver, ¿por qué no? Somos el 70% de los hispanics y los latinos, y no tengo nada en contra de los otros. Yo me llevo muy bien con los demás. Pero además somos mexicanos guadalupanos. Yo he recorrido a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, estado por estado, los conozco muy bien. Ha cambiado mucho porque lo hice hace 30 años ese recorrido. Hoy no sé cómo esté, ahí tú me tienes que indagar más. Ya veo que hay muchos poblanos en Nueva York, en New Jersey. New Jersey ya parece Tapachú, ¿no? ¿Cómo se llama? Cholula, ¿no? Ya es Cholula. New Jersey. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Mira, al principio era el verbo. Al principio era el verbo. Tenemos que definir lingüísticamente quiénes somos, los mexicanos, los latinos o los llamados hispanos. Y luego podemos empezar a actuar. Pero mientras caigamos en la lingüística colonial, neocolonial, que nos han impuesto los conquistadores, pues vamos a seguir siendo esclavos. Esa es mi muy humilde opinión. Tenemos que empezar a pensar como latinoamericanos a partir de nuestra grandeza civilizatoria, que nadie la tiene en Latinoamérica como la tenemos en México y la tienen nuestros hermanos del Perú y de Bolivia. Algo fundamental, esta parte de volver a las raíces, de volver al origen de dónde viene uno. Sobre todo en Estados Unidos es muy notorio como esa búsqueda de dónde vienen, y que hoy por hoy pues es lo único que platicando con líderes, por ejemplo, de este movimiento conservador, es lo que los está ayudando a defenderse de toda esta contracultura que llega de lo que usted menciona, doctor, que es el wokismo, que de pronto viene a golpear los fundamentos de una civilización occidental para transformarlos por completo, en donde pareciera que el ser humano queda a merced de cualquiera, donde ya no hay arraigo, ya no hay raíz. Entonces, nos sorprendió mucho ahora que fue la última. Tuvimos oportunidad de estar cubriendo el evento de la CIPAC, y fue sorprendente ver la cantidad de latinos que había, la cantidad de gente que dices que el latino no está, ni los demócratas entienden bien a los latinos, ni los republicanos entienden bien a los latinos.
y sin importar quién sea, somos latinos. Entonces es como esta búsqueda de la unificación, incluso de Estados Unidos, a través de esta raíz latina, que sin importar si es demócrata o republicano, termina siendo el corazón o ese pegamento, eso que une, esto que parecerían polos totalmente opuestos después de lo que pasó en las elecciones con Trump y todo ese proceso divisorio que se estuvo viviendo aquí en Estados Unidos. Bueno, mira, Jennifer, si tú no te defines como latina o yo como latino, pues le das pie a que ellos te definan, las fuerzas exógenas, para no meterme mucho. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Una alquimia demográfica lingüística, donde ya te maldefinen como X, Y o Z, y no somos eso. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia civilización. Y mira, y ahí hasta somos contra natura, porque yo siempre le doy el ejemplo a mis alumnos en posgrado. Roma le ganó a Grecia militarmente, porque Roma era la mega militarización, pero Grecia era la megacultura, la civilización. Los fenicios enseñaron a leer y a escribir a los griegos con el primer alfabeto funcional de la humanidad. Entonces, pero en el corto plazo sí puedes militarizar y hacer y deshacer, pero en el largo plazo la cultura te absorbe. Hoy tú ves la mexicanidad, velo en el Super Bowl. Tú dices, bueno, es banal, ya el guacamole, ¿no? No, el guacamole, oye, con 2 ads de los 10 principales, que penetraron. Y hoy la gastronomía mexicana se está comiendo a la gastronomía de Estados Unidos porque estás llevando con la comida, con la gastronomía, estás llevando una civilización de 6,000 años que no tiene Estados Unidos, que es de 270 años, y no los estoy despreciando. Al final del día, en la larga dinámica cronológica, la civilización supera la conquista, pero hay que tener conciencia de que tienes cultura y tienes civilización, porque si la pierdes, pues ya no hay nada que hacer. Y ese es nuestro resguardo como latinos. Nosotros tenemos que recurrir a nuestra cultura y a nuestra civilización que supera a todos en el continente americano. ¿Qué papel juega la fe para esta parte de la cultura y que es muy notorio aquí en Estados Unidos cuando estás ahí? La fe es realmente algo que se distingue, bueno, no sé, igual para uno que viene de una cultura de fe, es muy notorio cuando llegas a Estados Unidos que hay algo diferente, ¿no? ¿Qué papel juega esto en cuanto a lo que se viene y en cuanto a esta parte de la resiliencia? Extraordinarias, ¿eh? Bueno, ahorita, mira, la fe es fundamental en un país como Estados Unidos, que no es como México, es diferente y a Latinoamérica. En Estados Unidos pesa mucho. Ahora, Trump juró ante 2 Biblias, la de Abraham Lincoln, nos guste o no, evangélico, y ante la de su mamá, que él es presbiteriano, pero no es tonto tampoco Trump. Por algo puso a J.D. Vance, que es católico. Es decir, él no pierde. Al final del día, tú estás en un juego que se llama la votación. Estados Unidos tiene su juego de voto y juegas con esas reglas, ¿no? Y es ahí. Hoy en Estados Unidos, guste o disguste, ¿con qué chocan y le pegan a la agenda woke? Con la fe. ¿Con qué? El nacionalismo cristiano. Tú lo lees en el Project 2025, Proyecto 2025, y te ponen, estamos en contra del racismo, woke antiblanco. Fíjate, ya te manejaron 2 conceptos tremendos, el religioso y el racial, porque al final del día es la quintesencia de Estados Unidos, desde los cuáqueros, que los fundan, ¿de acuerdo? Son fundamentalistas de Gran Bretaña que llegan a la costa occidental de Estados Unidos. Pues oye, estás hablando de todo un proyecto
blanco, nos guste o no, WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant. Problema, eso ya está rebasado. Ya está rebasado. ¿Por qué razón? Porque si sigues jugando con la temática democrática del conteo del número de votos, ya no lo quiero manejar a nivel popular, sino a nivel electoral, quiere decir de los estados, cada estado tiene su propio número de votos electorales, ya tienes que tomar en cuenta, fíjate, nada más con ese concepto de Project 2025, de los WASP, etcétera, etcétera, tienes que manejar ya que los católicos ahí están. 2, que el voto latino pesa. Y la mayoría de los latinos, con los mexicanos, ojo, yo ese es tema que lo he seguido mucho, Jennifer, somos los guadalupanos. Y yo me digo guadalupano, yo ni voy a una iglesia, hace mucho que ni piso una iglesia. Ya fui tanto cuando era joven, mi abuela me llevaba a la misa de los Tres Padres, yo ya pagué mi cuota de ir a misas, ya. A mí me deben misas, ya. Yo ya no voy a misas. Pero culturalmente, sí me siento guadalupano. Culturalmente, ojo, Aunque Schulenberg, ya sabes, dice, el que fue el abad de la Basílica de Guadalupe, dice que nunca existió Juan Diego. Bueno, a ver, no me quiero meter esos temas, ¿no? Que son muy fuertes. Entonces, pero tienes que la mayoría de los latinos somos los mexicanos guadalupanos. Estás hablando de catolicismo. Un catolicismo mezclado con el indigenismo, que no importa si existió o no Juan Diego, es un concepto. Si Juan Diego no hubiera existido, habría que haberlo inventado. Esa fue la genialidad de la Iglesia Católica en México. Pero ahí te va algo más fuerte. Cuando el restante de los latinos no mexicanos, ojo, no son católicos, son evangélicos, porque vienen de Guatemala, de Honduras. Eso hay que, por eso a mí no me gusta esa clasificación de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que están diseñadas para el control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los mexicanos? Tenemos que hacer nuestras propias estadísticas. Tenemos que pensar por nosotros mismos y no que piensen por nosotros. Y por eso regreso a la frase que te dije, al principio era el verbo. Sí, es muy notorio cuando se quiere revertir una civilización, lo primero que se empieza a hacer es cambiar las palabras, cambiar los conceptos. Nosotros hemos estudiado mucho lo que pasó en la Revolución Cultural allá en China continental y mucho ha sido, pues fue todo eso, cambiar de raíz todo el idioma, todo el lenguaje, todo lo que representaban las palabras desde hace muchos años y que hoy por hoy pues vuelve otra vez, bueno, allá en Oriente esta búsqueda de regresar a su origen y que pues termina siendo pues de cierta manera lamentablemente un conflicto, ¿no? Pero pues es la búsqueda del ser humano de recuperar su esencia y porque tal vez desde ese búsqueda de conexión con el origen puedes saber realmente cuál es el futuro que te puede esperar, ¿no? Acabaron en la guerra de los chips, ¿no? Hoy se transmutó, ¿no? A los chips. Nada más. Taiwán. Espero que no nos vayan a hacer, doctor, aquí ya nuestros avatares y ya ni siquiera vamos a existir los humanos, sino van a ser máquinas. Robotizados, ¿no? No, pero además el Foro de Davos estaba dando el transhumanismo, ¿no? Ya veían Harare, ¿no? Que es un gato ahí de Klaus Schwab, pues con la agenda de que ya los humanos éramos redundantes, ¿no? Para que controle la élite. Por eso es peligroso eso del gobierno mundial, no era gratuito, ¿no? Y muchos cayeron en esa trampa, Yendo un poco más a la parte de biográfica de tenerlo aquí el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Usted bueno, sabemos que tiene raíces también libanesas, obviamente muy fuertes, pero siendo latinoamericano, siendo mexicano, ¿qué lo marcó a usted para tener este amor a México, a su país? Bueno, lo que pasa
es donde bueno, donde mejor me siento, pero donde más inseguro he sido, porque a mí me encarcelaron, bueno, no me encarcelaron, me detuvieron 32 horas, ¿no? Ahí en una cárcel horrible de Monterrey. Y gracias a que el presidente López Obrador le prestó atención a mi caso, pues me sacaron de inmediato. Yo realmente, mira, te soy sincero, Jennifer, yo soy un enamorado de las civilizaciones y de la cultura. Si tú me preguntas y tú ves el mundo en términos, y hoy están regresando las civilizaciones. Tú te das cuenta, ve el retorno de China, es una civilización. El retorno de la India es una civilización. El retorno de Irán es una civilización. Ahora ya se acuerdan de Egipto, que es una civilización. Es decir, no puedes dejar, quizás ya uno diga, pues ya no tengo ningún contacto con ellos, ¿sí? Nada que se parezca, pero es más conceptual que genético. Y también lo tengo que reconocer, el haber estudiado en Líbano, hice mi secundaria, mi preparatoria, tener familiares libaneses, etcétera, etcétera. Me hizo contacto con la civilización fenicia, que a su vez tenía contacto con la civilización de Sumeria. Acuérdate dónde empieza el mundo, ¿no? Empieza en Sumer. Ahí todo empezó en Sumer. Que ya se podría discutir. Nada más te comento esto rápido porque lo conecto con México. Yo hace 2 años viajé a Pakistán. Que yo creo nada más un loco como yo se atreve a ir a Pakistán, sea de Líbano o sea de México. Bueno, y estuve en Pakistán y fui a los 2 centros urbanos que se llaman Harappa y Mohenjo-Daro. Pues ahí está el inicio de la civilización urbana del planeta, ¿no? Y le pregunto a los guardianes ahí, yo suelo hablar mucho con ellos, que quién había ido, quién más o menos, cuánta gente visita ese lugar al año. Me dicen, vea, bueno, y obviamente supieron quién era. Pues yo conozco a los mandatarios de Pakistán, pero no me aprovecho de eso para moverme. A mí me gusta moverme por sí solo porque aprendo más. Y me dicen, bueno, fuera de usted, nada más vino el secretario de la ONU, Guterres, el portugués. Imagínate, y era la mitad del año y habíamos ido 2 a Mohenjo-Daro y a Harappa. Bueno, ¿eso qué te dice? Yo estoy en búsqueda del nacimiento de la civilización. Luego, me voy a la región del Punjab, en Pakistán, y ahí es donde, en un lugar X, pues Alejandro el Magno libra su última batalla, donde gana, precisamente, y se le revelan los que luego fueron los sátrapas, ¿no? Los que dominaron las provincias que legó el más grande conquistador de todos los tiempos, que ha sido Alejandro el Magno. Y tú a donde vayas en el Medio Oriente o en Asia, vas a escuchar mucho el nombre de Alejandro, Iskandar, Alejandro, hasta en Rusia, que no lo tenemos mucho en Latinoamérica, como que eso no nos ha permeado, por razones obvias, ¿no? Porque nos separa un mar Atlántico. Pero a lo que quiero llegar es de que, imagínate, me siento junto al río, pido un pescado grilled, ¿no? ¿Cómo se llama? Grilled, rostizado, y empiezo a soñar con el gran Alejandro el Magno. Bueno, ¿a qué me ha llevado esta reflexión? Yo soy un amante de las civilizaciones, soy amante de sus inicios. ¿Cómo no voy a ser amante y proponente de lo que debe prevalecer como armonía biosférica en la Vía Láctea? Y ahí yo ubicaría a México, que es donde nosotros tenemos el mayor número de civilizaciones. Fíjate, yo estuve, por ejemplo, recientemente en Perú, donde uno de mis seguidores, te lo digo con humildad y rigor, es el dueño, pues uno de los mejores restaurantes del mundo, que está en el ranking 1 del planeta. No le quiero hacer publicidad, pero lo tengo que decir. Se llama Central, está en Lima, Perú.
y hasta me abrió el restaurante como homenaje a todo el grupo en el que había yo concurrido con ellos en Lima, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando me enteré, porque yo creía que los olmecas de México éramos los primeros civilizadores del continente americano. Y luego pues tienes que aceptar la realidad, ¿no? Pues no, resulta que los carales, que están a 2 horas de Lima, son los primeros antes que nosotros y mucho antes que los incas. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Yo creo que si no pensamos en términos civilizatorios, vamos a destruir el planeta, cuando lo que más abunda son las armas nucleares, para aniquilarlo más de 36 veces. Lo puedes aniquilar con una vez. Y esa es la parte que a mí me llama más la atención de Trump, para ubicarlo a nivel de Putin y a nivel de Xi Jinping. Ya se dieron cuenta que ya el mundo ha llegado demasiado lejos. La insanidad mental de la belicosidad, del aldeanismo, de los grandes intereses globalistas, el último camino que les queda es una guerra nuclear, termonuclear, que acabaría con la faz de la Tierra. Si queremos preservar al ser humano, tenemos que empezar a pensar con la desnuclearización. En eso estoy totalmente de acuerdo con Putin y Trump. Esperemos que China se sume a ello. China no lo está aceptando porque dice, bueno, ¿y por qué a mí me van a sacar de la jugada cuando todavía tengo que alcanzar el nivel de Rusia y China? Y entonces ya me siento a negociar. Y no ahora que me sacan de la jugada cuando Rusia y China pues tienen el mayor número de armas nucleares del planeta. Bueno, todo eso es negociable. Todo eso es negociable. Cuando se tiene voluntad y sobre todo si se tienen dos mentalidades. Una, pensar en términos civilizatorios, que el planeta es una civilización común a todos, donde quizás se dio con los mayas puntualmente antes que en otros lugares, ¿no? Donde ya habían descubierto al planeta Venus mucho antes que los grandes cálculos de los astrofísicos, ¿eh? Y la otra es pensar también en términos de la biosfera, que es una unicidad del planeta, pero cada quien conservando su propia idiosincrasia. Yo ahí es donde le veo el defecto al proyecto globalista de los 4 jinetes y el Foro Económico Mundial de Davos, porque pensaban en ellos controlando al planeta, pero pisoteando las idiosincrasias de la diversidad y la biodiversidad del resto de las especies del planeta. No, aquí hay que pensar en términos biosféricos. ¿Qué significa? La biosfera, que es un concepto que acuñó curiosamente un ucraniano que se llama Vladimir Vernadsky, que fue el catedrático de la Universidad de Química de Moscú, cuando obviamente que Ucrania y Rusia son hermanos. Nace Kiev Rus, así se le conoce, Kiev Rus, nace en el siglo IX después de Cristo, y es lo mismo. ¿Qué está sucediendo en el problema de Rusia y Ucrania? Es una guerra civil que están fomentando los factores externos porque no les conviene que Rusia sea una superpotencia. Quieren el cambio de régimen, balcanizar a Rusia, llevarse a sus genios científicos y matemáticos que ahí tienen, como Estados Unidos se llevó a los genios científicos de la Alemania nazi, tipo von Braun, con la NASA, etcétera, etcétera. Pues obviamente eso no va a prosperar. Tenemos que cambiar la mentalidad caníbal y antropófaga de los viejos tiempos, pensar ya en términos biosféricos, si no de otra manera esto nos va a llevar a la catástrofe, donde vamos a desaparecer todos, los que estemos a favor de unos o de otros, los que no nos hayamos enterados de este nuevo orden multipolar, tripolar, y por esa razón tenemos que ir más allá, dejar ese aldeanismo antropófago caníbal que lo único que nos hace es desperdiciar los mejores talentos de los mejores hijos de la creación.
Manera lo plantea usted totalmente un cambio de un cambio de chip, como dice usted, en relación a ver a valorar lo que son las diferentes civilizaciones, las diferentes culturas y atesorar lo que ha sido el desarrollo de la humanidad en las diferentes regiones que componen hoy el planeta. Y sí, como dice, finalmente en guerra nada se puede construir, solo hay destrucción, y solamente llegando a un periodo de paz es que puede alcanzarse el desarrollo, el esplendor pues de las civilizaciones. Así que pues nosotros esperamos que finalmente esta idea de Trump, que se dice ser el presidente de la paz, realmente tenga pues los elementos y también la fortuna de poder fomentar esto, y también en sí mismo Estados Unidos, ¿no? Que por mucha gente pues sigue viendo a Estados Unidos como el gran, todavía unos lo llaman, ¿no?, el imperialista, el que se quiere aprovechar de los demás países y demás. Sin embargo, este cambio de Trump como que todavía no lo registran, que trae una agenda pues diferente, pero pues estamos viendo todavía mucha pugna a nivel internacional. Bueno, acuérdate, Trump, dicho respetuosamente, tiene que demostrar que sí es el presidente de la paz a nivel universal. Porque todavía tiene agendas pendientes con Irán, la agenda pendiente de Norcorea, ¿no? Pero sin duda está la cuestión de Rusia. Yo creo que el simple hecho que dialoguen, hayan hablado por teléfono Trump y Putin, por lo menos a los que somos idílicamente utopistas, fíjate todo lo que estoy diciendo, idílicamente utopistas, ¿no? Y estamos a favor de esa biosfera que nos han roto, pero que no necesariamente tenemos que unificar y obligar a los otros a cambiar el pensamiento de la biodiversidad. Cuando pues tienes la misma biosfera, respiramos el mismo oxígeno, y eso no lo puedes delimitar, ahí no existe la soberanía. ¿Cómo delimitas el oxígeno de la biosfera? Si todos lo respiramos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un gran desafío que tiene Trump. Muchos comentan que él quiere ser el Premio Nobel de la Paz. Sí, pero lo tiene que demostrar con creces, no con palabras. Ahora, bueno, también han habido, tú lo sabes mejor que nadie, Jennifer, han habido premios Nobel de la Paz, que para qué hablamos. Kissinger, Obama, que no hizo nada y le dieron el Premio Nobel de la Paz. Bueno, ya no quiero meter ahí a explotar eso. También hay que crear el premio de la biosfera, no la paz sectaria. El Premio Nobel de la Paz es una paz sectaria. Favorece a unos en contra de otros. Tenemos que crear una paz universal, una paz de la biosfera. Le agradecemos mucho todo esto que hemos platicado, que hemos conversado, que muchos de nuestra audiencia también tenían ganas de saber, y que pues hoy nos quedamos con este sentido de esperanza en que finalmente pues todavía hay esperanza, todavía se pueden hacer cosas que seguramente veremos en los próximos días para poder tener pues esta paz, esta armonía. Y como dice usted, finalmente el respeto a la diversidad, de que no tenemos que ser iguales, pero sí podemos tener un entendimiento, una civilidad para poder convivir pues en beneficio de todos, ¿no? Así es. Bueno, pues te agradezco mucho tu invitación, Jennifer, y me encantó dialogar contigo. Eres muy inteligente y además haces preguntas muy puntillosas. Bueno, Jennifer, un placer, encantado, y saludos a todos tus seguidores, que han de ser legión. Gracias, doctor. Igualmente, hasta pronto. Gracias por suscribirse y darle like al video. Los esperamos en la próxima entrevista.